La Biblia es un libro extraordinario, venerado por millones en todo el mundo. No es un solo libro, sino una colección de textos sagrados, escritos durante siglos por muchos autores diferentes, cada uno aportando su perspectiva y experiencias únicas. Estos textos fueron compuestos en diferentes contextos históricos, reflejando las diversas culturas y tradiciones de sus tiempos. La Biblia cuenta la historia de la relación de la humanidad con Dios, desde el principio de la creación hasta los primeros días de la Iglesia cristiana. Es una narración que abarca miles de años, incluyendo historias de fe, lucha, triunfo y redención. La Biblia se divide en dos partes principales: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, también conocido como la Biblia hebrea, cuenta la historia del pueblo judío y su pacto con Dios. Incluye relatos históricos, poesía, profecía y ley. El Antiguo Testamento es una historia de fe, desobediencia, exilio y regreso. Narra la trayectoria de los israelitas, sus luchas, sus triunfos y su fe perdurable en Dios. El Nuevo Testamento, por otro lado, cuenta la historia de Jesucristo, a quien los cristianos creen que es el Hijo de Dios. Incluye los evangelios, que relatan la vida y las enseñanzas de Jesús, así como cartas y escritos de los primeros líderes cristianos. El Nuevo Testamento es una historia de amor, sacrificio y redención. Habla de las enseñanzas de Jesús, su crucifixión y su resurrección, que son centrales para la fe cristiana. La Biblia ha tenido un profundo impacto en la civilización occidental. Su influencia se puede ver en nuestro arte, nuestra literatura, nuestra música y nuestras leyes. Ha moldeado los fundamentos morales y éticos de las sociedades durante siglos, desde las majestuosas catedrales de Europa hasta las obras atemporales del arte renacentista. Las historias y los temas de la Biblia han inspirado innumerables obras maestras. También ha influido en la música clásica con compositores como Bach y Händel, inspirándose en sus textos. La Biblia sigue siendo leída y estudiada por millones de personas en todo el mundo. Está traducida a cientos de idiomas, lo que la hace accesible a diversas culturas y comunidades. Ya seas creyente o escéptico, la Biblia es un libro que merece tu atención. Ofrece sabiduría, guía y conocimiento sobre la condición humana. Es un libro que puede desafiarte, inspirarte y cambiarte la vida. Sus mensajes atemporales de amor, esperanza y redención continúan resonando con personas de todos los orígenes y creencias. La Biblia no es solo un documento histórico, es un texto vivo que habla a los corazones y las mentes de quienes buscan su sabiduría. Es un testimonio del poder perdurable de la fe y del espíritu humano. La Biblia comienza con la historia de la creación, un relato que se ha transmitido de generación en generación y ocupa un lugar central en la fe cristiana. En el libro del Génesis leemos cómo Dios creó los cielos y la tierra, poniendo orden en el caos y preparando el escenario para toda la vida. Creó la luz y la oscuridad, separando el día de la noche. Formó la tierra y el mar, estableciendo límites para las aguas. Plantas y animales de todo tipo fueron traídos a la existencia, cada uno según su especie, llenando la tierra de vida y belleza. Y finalmente creó a los humanos a su propia imagen. Adán y Eva eran únicos entre toda la creación, dotados de la capacidad de razonar, amar y tomar decisiones. Dios colocó a Adán y Eva en el jardín del Edén, un paraíso donde vivían en armonía con la naturaleza y con Dios.
Este jardín era un lugar de perfecta paz y abundancia, donde se satisfacía cada necesidad y no había sufrimiento ni muerte. Pero esta existencia idílica no iba a durar. Una sombra cayó sobre el jardín, anunciando un cambio que alteraría el curso de la historia humana. Tentados por la serpiente, Adán y Eva desobedecieron el único mandato de Dios y comieron del árbol prohibido del conocimiento. Este acto de desafío no fue un simple error, fue una elección deliberada de ir en contra de la voluntad de su creador. Este acto de desobediencia, conocido como la caída, tuvo consecuencias devastadoras para la humanidad. Introdujo el pecado en el mundo, trayendo consigo dolor, sufrimiento y muerte. Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, obligados a abandonar el paraíso que habían conocido. Entraron en un mundo que ahora estaba marcado por el pecado y sus consecuencias. El pecado y la muerte entraron en el mundo, afectando no solo a Adán y Eva, sino a todos sus descendientes. La armonía perfecta de la creación se rompió y la relación entre Dios y la humanidad se tensó. Y la relación entre Dios y la humanidad se rompió. Esta separación de Dios es la raíz de todo sufrimiento humano y la razón de la fractura que vemos en el mundo de hoy. La historia de la creación y la caída es un poderoso recordatorio de las consecuencias del pecado. Nos muestra la gravedad de la desobediencia y el impacto de gran alcance de nuestras elecciones. También es una historia de esperanza, porque muestra que incluso en medio de nuestra fractura, Dios todavía nos ama y desea tener una relación con nosotros. A pesar de la caída, el plan de Dios para la redención y la restauración se puso en marcha, ofreciendo esperanza y salvación a todos los que la buscan. Generaciones después de la caída, la Biblia nos presenta a un hombre llamado Abraham, que más tarde sería conocido como Abraham. Dios hizo un pacto, una promesa sagrada con Abraham. Le prometió convertir a Abraham en el padre de una gran nación, bendecirlo y dar a sus descendientes la tierra de Canaán. Abraham obedeció el llamado de Dios y dejó su hogar en Mesopotamia para viajar a la tierra prometida. Su fe fue probada muchas veces, pero permaneció fiel a Dios. La promesa de Dios a Abraham se transmitió a través de su hijo Isaac y su nieto Jacob, quien más tarde fue renombrado Israel. La historia de Abraham y sus descendientes es una historia de la fidelidad de Dios a sus promesas. También es una historia de la importancia de la fe y la obediencia. Abraham es considerado el padre del pueblo judío y su historia es fundamental para las religiones judía y cristiana. Sección 4. De la esclavitud a la libertad. El éxodo y el desierto. Los descendientes de Abraham, los israelitas, finalmente se establecieron en Egipto. Inicialmente fueron bienvenidos y vivieron en paz, pero a medida que crecía su número, los egipcios comenzaron a verlos como una amenaza. Con el tiempo, se convirtieron en esclavos de los egipcios. Los israelitas fueron obligados a realizar trabajos forzados, construyendo ciudades y monumentos para los faraones. Sus gritos de auxilio llegaron a los cielos. Pero Dios no había olvidado su promesa a Abraham. Recordó el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob y decidió actuar. Levantó a un líder llamado Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés, que se había criado en el palacio del faraón, fue elegido por Dios para guiar a los israelitas hacia la libertad.
Moisés se enfrentó al faraón de Egipto, exigiéndole que dejara ir a su pueblo. A pesar de la resistencia inicial, Moisés persistió, mostrando gran coraje y fe. Cuando el faraón se negó, Dios envió una serie de plagas sobre Egipto que culminaron con la muerte de los primogénitos de todos los egipcios. Estas plagas fueron una demostración del poder de Dios y una advertencia al faraón. El faraón finalmente cedió y permitió que los israelitas abandonaran Egipto. La noche de su partida estuvo marcada por la prisa y la urgencia mientras recogían sus pertenencias y emprendían su viaje. Este dramático acontecimiento, conocido como el Éxodo, es un momento crucial en la historia bíblica. La separación del Mar Rojo, donde los israelitas cruzaron por tierra firme, mientras el ejército egipcio que los perseguía se ahogaba. Es uno de los milagros más emblemáticos de la Biblia. Es una historia del poder de Dios y su amor por su pueblo. El Éxodo no es solo una historia de escape, sino una profunda narración de fe, liberación e intervención divina. Los israelitas viajaron al monte Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos, la base de su ley y su pacto con Dios. Estos mandamientos estaban destinados a guiarlos en su nueva vida como pueblo libre. Después de recibir la ley, los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años. Este periodo no fue solo un viaje físico, sino también espiritual. Este periodo de vagar fue un tiempo de prueba y refinamiento para los israelitas. Se enfrentaron a numerosos desafíos y dificultades, pero estas fueron oportunidades para que crecieran en fe y obediencia. Fue un tiempo para que aprendieran a confiar en Dios y a seguir sus leyes. A través de sus pruebas, aprendieron la importancia de la comunidad, la fe y la confianza en la guía divina. El viaje por el desierto fue un capítulo crucial en su transformación de un grupo de esclavos a una nación bajo Dios. Sección 5. Una tierra propia. La conquista de Canaán y el tiempo de los jueces. Después de 40 años en el desierto, los israelitas finalmente estaban listos para entrar en la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés, cruzaron el río Jordán y comenzaron a conquistar la tierra de Canaán. La conquista de Canaán fue un proceso largo y difícil. Los israelitas se enfrentaron a muchos enemigos, pero con la ayuda de Dios finalmente salieron victoriosos. Dividieron la tierra entre las 12 tribus de Israel y comenzaron a establecer su propia nación. Después de la conquista, los israelitas entraron en un periodo conocido como el tiempo de los jueces. Durante este tiempo, Dios levantó jueces, líderes carismáticos, para liberar a los israelitas de sus enemigos y guiarlos en su fe. Sin embargo, los israelitas a menudo caían en la idolatría y la desobediencia durante este tiempo. El ciclo de pecado, juicio, arrepentimiento y liberación se convirtió en un tema recurrente en su historia. Sección 6. Un rey para Israel. Saúl, David y Salomón. Con el paso del tiempo, los israelitas comenzaron a desear un rey como las demás naciones que los rodeaban. Dios concedió su petición y les permitió ungir a Saúl como su primer rey. Saúl era una figura alta e imponente, pero al final resultó ser un rey inadecuado. Desobedeció a Dios y finalmente fue rechazado como rey. Entonces Dios eligió a David, un pastorcillo conocido por su coraje y su fidelidad, para ser el próximo rey de Israel. David demostró ser un gobernante sabio y justo. Unió a las 12 tribus de Israel, estableció a Jerusalén como la ciudad capital y derrotó a muchos de los enemigos de Israel. El hijo de David, Salomón,
le sucedió como rey. Salomón era conocido por su sabiduría y su riqueza. Construyó el primer templo en Jerusalén, una magnífica estructura que se convirtió en el centro del culto israelita. Sin embargo, el reinado de Salomón también estuvo marcado por sus muchas esposas y su tolerancia a la idolatría.